Cuando vas a un concierto, vas a un teatro o incluso vas a ver un maestro, te presentas y tienes que esperar a que llegue la figura del protagonista. Aquí las cosas funcionan al revés. Yo llegué primero que todos aquí. Me senté a esperar que lleguen los protagonistas. Tú no vienes a verme a mí, sino que yo vengo a verte a ti. Ver es un verbo, 3 letras, un verbo tremendamente poderoso. Ver. Ayer comenzamos hablando de el profundo trauma de no haber sido vistos por nuestros padres, por nuestros progenitores o por la gente que nos rodeó los primeros años de vida. No nos vieron, vieron otra cosa. No nos vieron en cuanto a lo que somos verdaderamente, de dónde venimos, lo que traemos. No pudieron ver nuestra divinidad. No pudieron ver que somos seres únicos, exclusivos. No pudieron ver que cuando te enfrentas ante un ser único, irrepetible, exclusivo, lo único que puedes hacer es respetarle incondicionalmente. No tienes que hacer nada con ello, solamente verle con pureza, nada más. El mundo se transformaría completamente si cambiáramos la manera de ver a nuestros hijos, a los niños. Cuando la pureza es vista de manera corrompida, la pureza se duerme. Me refiero a la conciencia. La pureza es pura conciencia en el plano humano. Nos olvidamos de que somos puros, que llegamos con una inocencia inmaculada. Y cada uno de nosotros, cuando llegó al mundo, le tocó lo que le tocó. Hemos nacido donde hemos nacido. Nos tocó experimentar lo que nos tocó. No sé si por azar, por casualidad, por destino. Realmente no es importante saber por qué me tocó lo que me tocó. Lo realmente importante es hacerme cargo que lo que me tocó a mí, lo que te tocó a ti, te tocó a ti. Y lo más importante es la actitud que puedo asumir con aquello que me tocó. Estuve viendo ayer en televisión una imagen impactante. Vi un bombero allí en Turquía con un bebé en mano sacándolo de los escombros con el cordón umbilical colgando. Me impactó tremendamente. Un bebé recién nacido. Y ayer revelaron todo el entramado de fondo. La madre estaba pariendo en el mismo instante del terremoto. Estaba en una clínica. Se murió el médico, se murió el papá, se murió la mamá que estaba pariendo, se murieron los tíos, se murieron todos. Él no. Tuvieron que cortarle el cordón para sacarlo, la madre estaba aplastada. Lo mostraron lleno de magulladuras, lastimaduras, en una cuna. Sobrevivió. Ni bien nació, se presentaron en la clínica hombres armados para robarlo. Días después, tuvieron que poner guardia armada para que no se roben al bebé. Días después, empezaron a hacer propuestas millonarias, millones de euros ofrecen para adoptar a ese niño. No encuentran a nadie de la familia. Se podría decir que es un niño que nació completamente abandonado. Nació en la tragedia. Cada uno cuando nace donde nace, en el momento que nace y te toca
nos toca atravesar lo que nos toca, sea lo que fuere. Y aquello que nos toca atravesar nos hace perder de vista aquello que somos. Ayer comenté el caso de Salvador Dalí. Tuvo la desgracia, en este caso, no de nacer en un terremoto, sino de nacer 9 meses después de que se murió su hermano recién nacido. Y los padres lo vieron a él como que era el niño que había muerto, que venía, que regresaba. Para Dalí él nunca existió. Él siempre lo dijo: yo soy mi hermano, porque mis padres me miraron así. Me miraron como que era mi hermano. Me pusieron el mismo nombre. Una mirada trastornó el psiquismo de Salvador Dalí. De ahí surgió su genialidad, su obra, su arte. Porque parece ser que hay una íntima relación entre lo que nos ocurre en la vida y el auténtico potencial que traemos. Esto es paradójico, es raro, es extraño. Que lo peor que te puede haber ocurrido en la vida y que hizo que te olvidaras completamente de quién eres, esconde también el secreto para descubrir, vaya a saber cuándo, en la vida, lo que traes para entregar a la humanidad. Digamos que tu tesoro está dependiendo de que te vuelvas consciente de que aquello que te ocurrió es la llave maestra para abrir el tesoro.